Hola, Dios bendiga esta generación de una manera muy especial. La paz de Dios sea sobre tu ministerio en gran manera. Hoy la predicación se trata sobre el desván desértico. Vamos a la palabra de Dios en Salmos, capítulo 105, versículo desde el 16 hasta el 22. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor. Te invito a que puedas escuchar esta palabra junto con tu familia. Presta mucha atención a este mensaje de hoy. Dice la palabra de Dios en Salmo 105, versículo 16 en adelante: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Estamos hablando hoy de este varón José. Este es el personaje bíblico que ilustra esta historia, este mensaje del desván desértico. Ahora te preguntarás, ¿qué es un desván? ¿Has escuchado esa palabra? Un desván es un ático o una habitación superior de la casa, donde se guardan muchos objetos que ya no se están usando, objetos viejos, se guardan allí. Y bueno, normalmente siempre les cae polvo. Es un lugar donde es destinado para guardar todas estas cosas que ya están fuera del uso diario. Y bueno, el desértico, la palabra desértico viene de la palabra desierto. Entonces en un desierto las condiciones son bastante difíciles para poder sobrevivir. Y fíjese usted que el varón José, todas las condiciones que él tuvo que pasar, todo lo que él tuvo que experimentar para poder salir adelante, para poder dar alimento a su familia, él se tuvo que despojar de su casa. Bueno, lo despojaron prácticamente. Y luego todo el tiempo que él estuvo allá en Egipto, lo hizo porque había una necesidad, porque lo necesitaban. Pero primeramente hubo un quebrantamiento, hubo una necesidad, y era el hambre. Y por eso fue que José se quedó en ese lugar. Sabemos que José, el Señor le había mostrado unos sueños que él no entendió, y los hermanos le tuvieron envidia al Dios darle la interpretación a ellos y no dársela a José directamente. Esto trajo envidia. Entonces esto nos habla de que muchas veces no podemos estar contando los sueños que Dios nos da, porque no es el tiempo específico para contarlos. Y entonces eso es la prudencia. Debemos contar y hablar cada visión, cada sueño, cada cosa que el Señor nos muestre en su tiempo, para que sí sea de bendición para cada persona que lo necesita. El versículo 16 dice que trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Sabemos que esto, si lo llevamos a la actualidad, lo hemos visto muchas veces en nuestra nación, Venezuela. Ha habido quebrantamiento del pan, del sustento, de los alimentos, por causa de la desobediencia del pueblo, por causa de la mala administración de los recursos del país, por causa de que la gente está a espalda de Dios y no han querido darle el primer lugar, porque su palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ropa, calzado y comida está incluido allí, y lo que le estés pidiendo al Señor. Pero como mucha gente desconoce este principio, no lo están cumpliendo en su diario vivir, y por eso han venido consecuencias en los alimentos. Hoy en día vemos mucha gente que eran bastante robustas, han bajado mucho de peso. Hay personas que están súper delgadas por falta de los alimentos correctos que tienen que ingerir cada ser humano. Y entonces la comida ha variado.
Y todo esto ha acontecido a causa de que vino quebrantamiento de pan. De alguna manera Dios tenía que tratar con este país, Venezuela, con cada venezolano. Versículo 17 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Es la única manera. Muchas veces Dios permite que sus siervos vayan a ciertos lugares solamente por causa de la necesidad de las personas. No es porque sea exactamente la perfecta voluntad de Dios que ese siervo o esa sierva estén o vivan en ese lugar, sino que Dios te coloca en lugares específicos, en tiempo específico, para dar una palabra específica para una persona, de una manera muy especial, que el Señor te siga usando donde estás. Versículo 18 dice: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Muchas veces hasta nos toca ir a la cárcel, nos toca estar detenidos, nos toca estar tras las rejas, compartir celda con una persona que de repente sí cometió delitos y nosotros no, nos están culpando y somos inocentes. Así hay muchas personas inocentes en la cárcel también. Pero de una u otra manera nos ha tocado estar en ese lugar. No es muy agradable que se diga. A José le tocó 2 años estar allí en la cárcel. Dice que él fue olvidado allí en la cárcel. Él le dijo al panadero, al copero que salió, le dijo que hablara bien por él ante el faraón, pero él le olvidó. Y así hay muchas personas que se olvidan de nosotros, esas amistades. Muchas veces cuando tenemos en abundancia, vemos que hay muchas personas con nosotros a nuestro lado, pero cuando nos quedamos arruinados o no tenemos dinero, hasta ahí llegaron los amigos. Esos no eran amigos tuyos, porque un amigo está contigo en las buenas y en las malas. Entonces eran solamente personas interesadas por el dinero, las finanzas que tú tenías en ese momento. El versículo 19 dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. ¿Qué quiere decir esto, el dicho de Jehová? Habla de la palabra, de lo que el Señor le había mostrado a José. José se acordaba de esos sueños, que no le dio Dios la interpretación directamente a él, sino a su padre Jacob y a sus hermanos. Él se acordaba de esta interpretación y él decía, él entendía que estaba en pleno cumplimiento, en pleno desarrollo del cumplimiento de esa visión, de esa palabra, de lo que Dios había mostrado, y que era necesario que su estadía en Egipto. Entonces Dios los estaba probando a ver si él se quedaba allí en Egipto, se quedaba tranquilo esperando que terminara su tiempo en Egipto. Probándolo Dios de diferentes formas, diferentes maneras, en esa espera, en saber cuándo culminará este tiempo, de qué manera Dios hará para sacarme de aquí. Podríamos pensar muchas cosas que pasaban por la mente de José. Quería estar con su familia, pero estaba allí en una cárcel, estaba allí en un lugar alejado de las personas. Su padre no sabía que él estaba con vida. Sus hermanos también pensaban que a lo mejor le había ido mal. No sabían en qué lugar había estado José, o había llegado José a estar, porque ellos lo vendieron a los amalecitas, pero de ahí se desentendieron de José. Después, al pasar de los años, descubrimos en la historia, en Génesis, que si lo pueden leer, en Génesis capítulo 40 está la historia de José, que ellos estaban interesados y decían: tenemos un hermano que no aparece. Al parecer, ellos a través de los años le comentaron a su padre que era una mentira, que José no había muerto, sino que está desaparecido. Entonces, al pasar del tiempo, se descubrirá la verdad. Si alguien ha hablado una mentira, si alguien ha hablado una infamia contra ti, deja que pase el tiempo. Dios abogará y peleará por ti y hablará.
y las cosas se arreglarán, todo llegará a buen término. Pero lo que el Señor te haya mostrado, eso será lo que Dios va a usar para probarte. Esa es la palabra de Dios para ti. En el versículo 20 dice: envió al rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Qué bendición, ¿verdad? Cuando llega el tiempo de que Dios te promueve, las puertas se te comienzan a abrir, los escenarios se te comienzan a dar y ya no estás ahí en esa soledad, sino que estás en público ministrando a una generación, a personas que necesitan la palabra de Dios, y ya has sido procesado para estar allí en ese cargo, en ese lugar en específico, para atender a las personas. El versículo 21, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Qué bendición, se nos dan cargos que ni siquiera tú estás pensando o has imaginado tener. Imagínate, José a cargo de todas las cosas de Faraón como gobernador, un cargo a un israelita, un cargo que no se lo dio a un egipcio de su nación, sino que fue Dios directamente que se lo quiso dar a través de Faraón, para honrar a José por todo el tiempo que él estuvo en el desván, por todo el tiempo que él estuvo ahí en la cárcel. Dios lo honró en gran manera. Y el versículo 22 dice: para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. O sea que se dieron cuenta que José era un hombre sabio, no solamente a causa de la interpretación del sueño que le interpretó al copero y al panadero, no solamente porque el copero habló bien por él delante de la presencia de Faraón, sino porque después que José viene, le da unas instrucciones de cómo hacer para que el alimento le pudiera rendir. Y José claramente le dijo que pusiera a alguien que estuviera a cargo de repartir este alimento en los 7 años de prosperidad, que recogieran, almacenaran todo este alimento, y luego en los 7 años de hambre, ellos sacarían de allí, de ese almacén, para sustentarse. Y así aconteció, vinieron pueblos de otras partes, así vino la familia de José, los hermanos de José, a buscar alimento a Egipto, y ahí fue donde se encontraron con su hermano. Entonces, Dios va a hacer que las personas que un día hablaron mal de ti, te criticaron, irán donde tú estás a buscar alimento, a buscar una palabra de parte de Dios, a reconocer el ministerio que el Señor te ha dado. Así que yo te quiero decir en esta hora que si tú has estado en el desván desértico, espera el tiempo de Dios, porque Dios te va a promover y Dios te va a sacar de ese lugar, de esa oscuridad, de esa soledad, donde nadie te ve, donde has derramado muchas lágrimas delante del Señor, porque no entiendes qué hacer, porque hay escasez, porque no te invitan a predicar, porque no sales mucho a ministrar a esta generación. Pero Dios está haciendo cosas grandes contigo. Nadie sabe las veces que has llorado en intimidad, que has quebrantado tu corazón delante de la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que te use grandemente en campañas, en predicaciones,